En los años 50, mientras el mundo soñaba con cohetes, ratones parlantes y finales felices, la animación se convirtió en un campo de batalla. Propaganda política, sátiras peligrosas y cuentos de hadas tan perturbadores que algunos gobiernos los borraron de la historia. Hoy, repasamos las 15 películas animadas más controvertidas de los 50. Obras que demostraron que hasta el trazo más inocente puede hacer temblar un régimen, una iglesia o una idea. Empezamos con los puestos 15 al 10, donde el color y la censura chocaron de frente. Número 15. Destination Earth, 1956. Un marciano curioso viaja a la Tierra buscando energía y descubre que el secreto del progreso humano es el petróleo. Suena educativo, ¿verdad? Pero este corto, producido por John Sutherland Productions y financiado por el American Petroleum Institute, era propaganda pura. El film mostraba refinerías impecables, autos felices y consumidores sonrientes, todo bajo el lema: el capitalismo aceitado es libertad. En el bloque soviético, prohibido por veneno ideológico. En Estados Unidos, maestros y activistas denunciaron que era un comercial disfrazado de ciencia. Críticos modernos lo estudian como ejemplo de manipulación visual en plena Guerra Fría. Un dibujo animado usado como arma política. El mensaje era claro: sin petróleo no hay progreso. El resultado: una de las primeras batallas mediáticas entre ideología y animación. Número 14. A Is for Atom, 1953. Otro corto educativo y otra bomba disfrazada de clase. General Electric presentó a un átomo sonriente que explicaba las maravillas de la energía nuclear, justo cuando el mundo todavía temblaba por Hiroshima y Nagasaki. Con gráficos brillantes y música jazz, parecía inocente, pero era parte de la campaña Atoms for Peace del gobierno de Eisenhower. Vender la energía atómica como símbolo de progreso, no de miedo. En el este, censura total. Lo llamaron catecismo capitalista. En Occidente, científicos denunciaron su mensaje simplista y su tono mesiánico. Grupos religiosos lo acusaron de idolatrar la ciencia. Hoy se estudia en universidades como ejemplo de propaganda tecnológica. En su época, fue la sonrisa radiactiva más peligrosa del planeta. Número 13. Gerald McBoing Boing, 1950. Un niño que no puede hablar solo hace sonidos. Para algunos, un cuento tierno, para otros, una bomba cultural. Basado en un relato de Dr. Seuss y producido por el estudio UPA, rompió todas las reglas de Disney. Sin realismo, sin coros dulces, sin moraleja complaciente. Era abstracto, rítmico y profundamente humano. Gerald es marginado por ser diferente, hasta que encuentra un lugar donde su rareza se convierte en talento. Sudáfrica del Apartheid, prohibido por promover la igualdad y la diferencia. Autoridades conservadoras decían que fomentaba la rebeldía infantil. Críticos progresistas lo vieron como un canto a la empatía y la diversidad. Sin una sola palabra, habló de libertad, y por eso lo callaron. Número 12. Rooty Toot Toot, 1951. Una historia de amor, celos y asesinato, contada al ritmo del jazz. Basada en la balada Frankie and Johnny, esta joya de UPA convirtió un crimen pasional en un musical psicodélico. Los personajes no parecían humanos, sino figuras de neón moviéndose a golpes de trompeta. Era atrevida, sensual y completamente distinta a todo lo que se veía en el cine animado. Ganó premios, pero fue vetada en escuelas y cines familiares. Los censores la tacharon de inmoral, violenta y demasiado adulta. Algunos incluso pidieron que se destruyeran copias por corromper la pureza del dibujo animado. Lo que UPA hacía era redefinir la animación como arte moderno. Y Rooty Toot Toot lo gritó a todo volumen. Número 11. Hansel and Gretel, An Opera Fantasy, 1954. Olvida los caramelos y los pajaritos cantando. Esta versión en stop motion abrazaba el terror gótico de los cuentos originales de los Grimm. Con música de Humperdinck y una estética inquietante, mostraba a dos niños abandonados, una bruja grotesca y un horno que daba miedo de verdad. La Legión Católica de la Decencia advirtió contra su contenido. Escuelas y parroquias cancelaron funciones por imágenes demoníacas. Los padres protestaron diciendo que podía traumatizar a los chicos. Sin embargo, fue una revolución técnica. Primer largo en stop motion estadounidense.
Su pecado fue atreverse a mostrar que las fábulas nacieron para enfrentar el miedo, no para esconderlo. Número 10. The Telltale Heart, 1953. Edgar Allan Poe, animado con pinceladas de locura. Dirigido por Ted Parmeli, narrado por James Mason, es un viaje al interior de una mente culpable que escucha un corazón latiendo bajo el suelo. Visualmente es un delirio expresionista, sombras líquidas, ángulos imposibles, ritmo de pesadilla. Y fue demasiado para los 50. Reino Unido, primera animación con clasificación X por terror psicológico. Estados Unidos, estaciones de TV lo retiraron. Festivales lo declararon inapropiado para todos. La pregunta que generó fue brutal. ¿Por qué animar algo tan oscuro? La respuesta llegó décadas después. Porque la animación puede mostrar el horror de la mente mejor que ninguna cámara. Poe estaría orgulloso. Número 9. Dusty of the Circus, 1954. Un chico escapa de casa para unirse al circo y termina en un universo surrealista donde nada es lo que parece. Hasta ahí, todo suena a aventura infantil. Pero Dusty of the Circus, del francés Jenny Mash, escondía un mensaje que en los 50 resultó demasiado adelantado. El protagonista, Dusty, tenía una apariencia andrógena, una voz suave y gestos ambiguos. Para la moral de la época, fue un escándalo. Las autoridades católicas de Italia y España acusaron la película de glorificar la confusión de género. En algunos países directamente fue prohibida. El film también tocaba temas de trauma infantil, abandono y búsqueda de identidad. Nada de moralejas sencillas ni finales felices. Los críticos quedaron desconcertados, los censores furiosos. Francia, estrenada solo en funciones nocturnas, para adultos. El Vaticano pidió su retirada por moral indecente. Años después, redescubierta como obra pionera sobre la identidad y la empatía. Lo que en 1954 fue un tabú, hoy se considera un símbolo de libertad artística. Número 8. Private Snafu, proyecciones de inicios de los 50. Imagina un dibujo animado militar, con chistes sexuales, borracheras y espías en ropa interior. Eso era Private Snafu, creada por Warner Bros. Y supervisada por Frank Capra. La serie fue pensada durante la Segunda Guerra Mundial para educar soldados. Pero en los 50, cuando algunos episodios se siguieron proyectando en bases y filtraron al público, el escándalo fue inmediato. El protagonista, el torpe soldado Snafu, siglas de Situation Normal, All Fived Up, enseñaba disciplina. A los golpes, aparecían mujeres sensuales, alusiones a enfermedades venéreas y bromas sobre secretos militares. Reacción pública. Horror. Los padres no podían creer que Bugs Bunny y estos animadores hubieran hecho algo así. Iglesias y escuelas lo prohibieron. Incluso el ejército quiso desvincularse del material. En Europa y América Latina, varios países vetaron las proyecciones por falta de respeto al uniforme. Hoy se los considera un tesoro histórico, los primeros cartoons realmente para adultos. The Magic Brush, 1955. Una joya china que parecía un cuento de hadas, pero escondía un mensaje revolucionario. Dirigida por el Shanghai Animation Film Studio, contaba la historia de Ma Liang, un niño pobre que encuentra un pincel mágico capaz de dar vida a lo que pinta. Hasta ahí, inocente. Pero el guión mostraba al pequeño héroe derrotando a los ricos y corruptos con la ayuda del pueblo, un símbolo clarísimo de la nueva ideología comunista. Resultado, en China, celebrada como ejemplo de arte patriótico. En Taiwán, Hong Kong y colonias británicas, prohibida por propaganda roja. En Estados Unidos, retirada de escuelas por riesgo ideológico. Lo más irónico, el corto era precioso. Paisajes de tinta, ritmo de fábula, animación fluida. Pero para Occidente, ningún trazo podía ser inocente si glorificaba campesinos. A veces una historia sobre un niño pintor puede pintar demasiado del mundo real. Número 6. Animal Farm, 1954. George Orwell escribió una fábula contra el totalitarismo. En 1954, la C.I.N.U.A. decidió transformarla en dibujo animado. Dirigida por John Halas y Joy Batchelor, fue la primera película animada británica estrenada en cines, pero también la primera operación cultural encubierta hecha a animación.
El final original de Orwell mostraba a los animales repitiendo los errores humanos. La versión animada cambió eso. Los animales se rebelan otra vez contra los cerdos, un guiño directo contra el comunismo. El objetivo, despertar rebeldía en el bloque soviético. El resultado, prohibida en la Unión Soviética, China y Europa del Este. Cuestionada incluso en Reino Unido por su tono propagandístico. Padres escandalizados por la violencia y el pesimismo. El film mezclaba muerte, traición y política pura, y su producción secreta, financiada por inteligencia estadounidense, se reveló recién décadas después. Hoy es un clásico, pero también un recordatorio de cómo hasta un cerdito puede ser agente de la CIA. Número 5. The Romance of Transportation in Canada, 1952. Un corto educativo del National Film Board of Canada, que debía explicar cómo evolucionaron los transportes en el país, pero en lugar de patriotismo, entregó sátira pura. El narrador ridiculizaba la historia colonial y hacía bromas sobre la relación entre exploradores y pueblos originarios. Los políticos se pusieron rojos de furia. Reacción inmediata. Comunidades indígenas lo consideraron ofensivo por sus caricaturas. Autoridades lo vetaron en aulas por tono irrespetuoso. Televisoras de Estados Unidos lo retiraron tras quejas del público. El gobierno canadiense enfrentó un dilema: censurar un corto hecho por su propio estudio estatal o dejarlo exhibir su autocrítica. Eligió lo primero. Por años, la película desapareció de escuelas y festivales. Hoy se valora como el inicio de la animación satírica moderna. En los 50, fue un acto de irreverencia nacional. Número 4. The Little Island, 1958. 3 figuras flotan en un vacío dorado. Verdad, belleza y bondad. No hablan, no sonríen, solo se miran, hasta que el silencio se convierte en guerra. Así empieza The Little Island, el cortometraje del joven Richard Williams, quien décadas después animaría Who Framed Roger Rabbit. Pero en 1958, su debut fue una bomba filosófica disfrazada de animación experimental. El corto no tenía palabras, solo símbolos, color y música disonante. Cada personaje representaba una idea pura, hasta que las ideas chocaban, deformándose en figuras grotescas. El resultado, una parábola sobre el ego, la religión y la destrucción humana. En Egipto y Arabia Saudita, prohibido por blasfemia, se dijo que verdad simbolizaba a Dios y su caída era sacrílega. En el sur de Estados Unidos, universidades se negaron a proyectarlo. Demasiado abstracto, demasiado inquietante. Williams usó líneas minimalistas y cuerpos desnudos como metáforas, lo que provocó acusaciones de indecencia. Pero su verdadero pecado fue mostrar lo que nadie quería admitir, que incluso las virtudes pueden destruirse entre sí cuando pierden la humildad. The Little Island ganó un BAFTA, pero fue vetado en medio mundo. Un corto mudo que gritó más fuerte que cualquier sermón. Número 3. Fables of the Green Forest, Japón, 1950s. Paisajes serenos, animales que hablan, un zorro que se sacrifica por su aldea. A simple vista, una fábula tierna, hasta que los censores empezaron a mirar entre líneas. Creada durante la posguerra japonesa, esta serie buscaba reconectar con el folclore nacional, mezclando mitos sintoístas y valores tradicionales. Pero el Japón ocupado por fuerzas aliadas no quería héroes que recordaran al pasado imperial, ni símbolos que pudieran reavivar el orgullo nacional. Cada historia del bosque escondía algo más profundo: honor, sacrificio, lealtad. Palabras que para los censores sonaban demasiado militares. Las autoridades aliadas prohibieron varios episodios por glorificar el espíritu kamikaze. Uno incluso mostraba a un espíritu de montaña reverenciado como un dios, y eso bastó para que lo tildaran de culto al emperador. En Estados Unidos, una versión doblada fue cancelada antes de salir al aire. Los creadores solo querían preservar sus leyendas, pero descubrieron que, en tiempos de censura, contar un cuento tradicional podía ser un acto de resistencia. Hoy, los fragmentos restaurados de Fables of the Green Forest son una cápsula del alma japonesa y del miedo occidental a que esa alma despertara. Número 2. Allegro non troppo, segmentos 1950. Antes de Fantasía, hubo música. Después de Fantasia, hubo censura.
A mediados de los 50, el animador italiano Bruno Bozzetto empezó a crear pequeños cortos experimentales, dibujos al ritmo de Beethoven, Ravel y Stravinsky, hermosos, irónicos y absolutamente provocadores. En un país donde la iglesia aún vigilaba cada pantalla, Bozzetto se atrevió a retratar a Adán y Eva como caricaturas grotescas y a mostrar a la humanidad regresando a su estado animal bajo el peso del progreso. Su mensaje era claro: la civilización es solo una ilusión. Y Dios, quizás también. Italia, España y Portugal. Censura inmediata. Proyecciones universitarias fueron canceladas entre protestas. En Roma, la policía interrumpió una función y confiscó los rollos. Bozzetto fue catalogado como artista peligrosamente anticristiano. En sus cortos se mezclaban cuerpos desnudos, soldados convertidos en monos y ángeles caídos que bailaban sobre ruinas. El resultado, una animación que parecía hecha por Dalí con fiebre. Irónica, hermosa, nihilista. Años después, Bozzetto retomó esas ideas en su célebre Allegro non troppo, 1976. Pero sus raíces estaban en estos fragmentos prohibidos de los 50, que sobrevivieron solo en copias clandestinas pasadas de mano en mano. Porque al final, toda censura es un cumplido, prueba que el arte tocó una verdad demasiado incómoda. Número 1. The Man Who Wanted to Live Forever, 1959. Un científico descubre la fórmula para vencer a la muerte, pero cuanto más se acerca a la inmortalidad, más envejece su alma. Este mediometraje británico, producido por Halas y Bachelor, los mismos de Animal Farm, fue estrenado solo una vez antes de desaparecer. Literalmente. El film mezclaba animación tradicional con recortes fotográficos y música electrónica experimental. Era la historia de un hombre obsesionado con eliminar la muerte, y que terminaba destruyendo el tiempo mismo. Una alegoría sobre el poder, la fe y la arrogancia científica, justo cuando la carrera espacial comenzaba y el mundo soñaba con dominar el cosmos. Pero lo que volvió peligrosa a esta película no fue su estilo, sino su mensaje final. El hombre que conquista la muerte deja de ser humano. La frase se interpretó como una crítica directa a la ciencia moderna, a Dios y a la idea misma de progreso. Reino Unido. La BBC la retiró del aire por contenido existencial inapropiado. Copias internacionales fueron destruidas o archivadas. Solo décadas más tarde, un rollo dañado fue hallado en un depósito de la British Film Institute. Los pocos que la vieron recuerdan un final devastador. El protagonista, inmortal, camina por un mundo vacío donde ni el tiempo ni el amor existen. Sin palabras, solo un latido que se apaga lentamente. Era el cierre perfecto para una década donde la animación dejó de ser un juego y se convirtió en una forma de filosofía. Un espejo donde el dibujo miraba al alma humana, y no siempre le gustaba lo que veía. El siglo de los sueños prohibidos. Los años 50 fueron la década de la sonrisa congelada. El mundo se maquillaba con colores pastel, jingles alegres y misiles apuntando al cielo. Y en medio de esa tensión, los animadores se rebelaron con lo único que tenían: tinta, papel y coraje. Mientras los estudios soñaban con princesas, ellos soñaban con ideas. Mientras los gobiernos querían moralejas, ellos ofrecían preguntas. ¿Dónde termina la inocencia? ¿Y qué pasa cuando los dibujos empiezan a pensar por sí mismos? Cada una de estas 15 películas fue un pequeño acto de desobediencia visual. Algunas usaron propaganda, otras poesía, otras simple locura. Pero todas demostraron que la animación no necesita permiso para decir la verdad. El lápiz no tiene miedo. Eso decía Richard Williams cuando le preguntaban por qué insistía en animar conceptos tan abstractos. Y tenía razón. Un lápiz no teme a la censura, ni a la religión, ni a la política. Solo dibuja lo que ve. Hoy, esas obras prohibidas siguen vivas, restauradas, analizadas, proyectadas en museos y universidades. Y cada vez que un animador rompe una regla o un espectador se pregunta, ¿esto es realmente para niños?, un poco de aquel espíritu rebelde de los 50 vuelve a respirar. Porque los dibujos también tienen memoria. Y a veces, cuando el mundo se pone demasiado serio, vuelven a recordarnos que la imaginación fue el primer acto de libertad.